Esa vez que me reencarne como un slime. Volumen 2. Prólogo, la hambruna. Lo que vio fue a un rey eternamente atormentado. Una figura angustiada y solitaria, su corazón preocupado por su gente hambrienta, pero completamente incapaz de hacer algo para ayudarlos. La tierra se había secado y marchitado, matando sus cultivos y creando una hambruna masiva. Justo pasando la frontera, otras naciones se encontraban prosperando, abundantemente. Pero no había forma de ir allí. Era el territorio de un rey demonio, poner un pie ahí sería rebelarse contra el amo de la tierra misma. No haría falta esperar a que la hambruna los matara entonces. Él los mataría a todos antes de que eso pasara. La tierra en la que vivían, estaba rodeada de un gran bosque y 3 territorios diferentes, cada uno con su propio rey demonio sirviendo como líder. Sería imposible para una horda de monstruos de clase baja como ellos invadir hacia cualquier dirección. Lo que los dejaba con solo una opción. Un poco más allá de la frontera, el bosque permanecía imperturbable. Era natural que el rey recurriera a él para obtener una oportunidad, cualquier oportunidad para sobrevivir. Estoy muriendo de hambre. Necesito algo. Lo que sea. Su gente estaba cayendo una a una, gritando sus plegarias no escuchadas. Sus números no estaban decreciendo, en todo caso, se estaban multiplicando. La hambruna había avivado el instinto natural de su gente de preservar su especie, resultando en un pico en la tasa de natalidad. Solo haciendo peores las cosas. Ellos nunca habían visto al rey sonreír, aun cuando distribuía sus propias raciones a los niños que más lo necesitaban. Aún así, juzgando por sus cuerpos frágiles y sus ojos sin vida, ellos seguro estarían muertos al día siguiente. Entonces el rey cometió un acto considerado tabú. Dio su propia carne, su propia sangre, al último niño que seguía con vida. ¿Y quién pudo haberlo prevenido de intentar cumplir su fugaz sueño? Todo lo que él quería era salvar, por lo menos, a su propia familia. Era un crimen del que nadie era capaz de convencerlo de evitar. No podía. Él vio un mundo en el que nunca nadie se comía. Y cada noche él tenía el mismo sueño. El rey, una escena horrible en el piso, y un niño inocentemente comiendo su carne. Él quería a alguien que lo ayudara, que los liberara de este infierno, uno del cual nadie veía el final. Ese deseo permanecía firme en su pecho como hoy, como cualquier otro día, empezó. Capítulo 1, el inicio del caos. La furia en el gruñido de Ranga era palpable. Como reprendiéndolo, 2 ogros, uno con cabello azul y otro con cabello negro, saltaron en respuesta. Un momento después, una onda formó un cráter en la tierra, enviando montones de tierra y lodo al cielo. La explosión del cañón de voz de Ranga contenía suficiente poder para reducir a un grupo de goblins en el acto. Pero solo funcionaría, por supuesto, si les diera a los ogros. Publicidad Mr. Que lo esquivaran no perturbó a Ranga. Estaba orgulloso de sus habilidades, pero verlos evadir era la menor de sus preocupaciones en ese momento. Saltó del lugar, esperando terminar cualquier ataque en conjunto de sus oponentes antes de que pudieran iniciarlo. Ambos se encontraban aún en el aire, y Ranga apuntó al ogro negro, pensando en que era el más débil de los dos. Debilitar a uno, quitándoles la posibilidad del trabajo en equipo con el que parecía que seguían contando en la batalla. Ranga se encontraba a la mitad de realizar su meta. Lo que falló en notar fue que él tenía más de 2 oponentes. En el momento en el que se encontró en el aire, una muralla de fuego se materializó ante él. Se parecía a la magia espiritual conjurada por los sacerdotes, pero era de un tipo diferente, una llamada arte mística, parte de la familia de la magia ilusoria. Dominar un hechizo tan complejo indicaba que tan avanzados estaban estos ogros, no eran como la chusma que vive de sus instintos, eran más como aquellos capaces de aprender y actuar conforme a la razón, como la raza humana. La muralla de flamas bloqueando el camino de Ranga no era particularmente fuerte, pero le permitía al conjurador bloquear un ataque enemigo. Conjurando tal escudo frente a un enemigo que se acercaba, también servía como una pantalla de humo, ganándole tiempo precioso al conjurador para formular un plan. Y la táctica tuvo éxito. Perdiendo su objetivo, Ranga fue forzado a aterrizar de regreso a la tierra. No disfrutaba enfrentarse ante tales enemigos, quienes usan trucos y fintas para evitar un ataque frontal a toda costa. El hechizo ilusorio confusión, invocado al inicio de la pelea, también obstruía su agudo sentido del olfato. Al menos,
los efectos no lo habían dejado incapacitado aún, aunque sí había incapacitado a la mayoría de sus acompañantes, incapaces de resistir el ataque mágico. Los únicos capaces de defenderse fueron Rigur, líder del equipo de seguridad, y Gupta, la mano derecha de Rigur. El resto de la docena de los hobgoblins que habían sido convocados ahí por medio de una llamada de emergencia, junto con sus Tempest Wolves, estaban ahora fuera de combate. Rangga miró resentido a la muralla de fuego y a la conjuradora, una ogra de pelo rosa, que había dejado fuera de combate a sus amigos. Había 6 enemigos en total, ogros, la raza más fuerte entre los residentes del bosque de Jura. Ellos no podían ser subestimados, ni el ogro del cabello negro ni el de cabello azul, ni la ogra de cabello morado con la que combatía Rigur, ni el ogro anciano de cabello gris con el que peleaba Gupta. Ciertamente ni la ogra de cabello rosa poseedora de magia que estaba dándole a sus compañeros la ventaja sin el mayor esfuerzo, ni el ogro de cabello rojo parado junto a ella, evaluando la escena. Ni uno podía ser dejado de lado ni por un momento. Ellos trabajaban como equipo para pelear contra Rangga y sus amigos, una estrategia que ninguna raza no inteligente podría llevar a cabo. Fácilmente rango. Veo superior, a juzgar por las apariencias. Rigur y Gupta, así de robustos como eran, no podrían seguir por mucho más tiempo. Si solo Rimuru-sama estuviera aquí. Rangga rió disimuladamente para sí mismo por aquel pensamiento. Depender de su amo de esa manera era impensable. Entonces, como si se sacudiera las debilidades de su cuerpo, aulló con la convicción necesaria para avanzar con la decisión que tenía que tomar. La paz había regresado a la aldea, y los hobgoblins habían estado actuando con notable calma y compostura a pesar del ataque de Ifrit que había destruido el lugar. La sorpresa más grande, supongo, fue lo mucho que Rigur tenía de líder innato. Mucho más de lo que hubieran adivinado. Hizo un trabajo excelente al liderar los equipos de trabajo que reconstruyeron la aldea mientras que yo cuidaba de Shizu. Entre Kaijin, los 3 hermanos enanos y los 4 señores Goblin, todos parecían concentrarse en su trabajo, de manera eficiente para los otros aldeanos. Realmente, no tuve que hacer mucho además de ofrecer algunos consejos. Rigur se encargaba de regular las reservas de comida, cuando no estaba ocupado encargándose de la seguridad. Garm, el más viejo de los enanos, era el responsable de la vestimenta, Dord, el que le sigue en edad, de las herramientas, y Myrd, el más joven, de la construcción de casas. Toda la producción era supervisada por Kaijin, mientras Lilina, una de los señores Goblin, se encargaba del inventario de productos finalizados, así es como imaginaba que repartiríamos las responsabilidades. Los señores Goblin restantes, Rugurd, Regurd y Rogurd, se convirtieron en los ministros de justicia, legislación y administración respectivamente, todos ayudando a Rigurd a mantener bajo control el gobierno local. Ministro de legislación suena como un título pretencioso, pero realmente consistía en tomar las cosas que yo decía y tratar de transformarlas en leyes coherentes. Simple, realmente. Estos eran monstruos mucho más inteligentes de lo que eran antes, pero aún así eran monstruos. Cuando alguien más fuerte estaba frente a ellos, ponían atención, en su mayoría. Y de momento, todo iba viento en popa. No había ningún problema grave en el camino a construir un nuevo país. Pero tenía otras cosas en mente de cualquier manera. Tenía este cuerpo humano ahora, y no estaba muy feliz de envolverme en pieles de animales. Así que decidí tener a alguien para que hiciera ropa de verdad. Ser un slime había resultado ser bastante útil, aquí y allá, pero tenía sus desventajas. Además de ciertos objetos mágicos, era incapaz de vestir cualquier tipo de armadura o, tú sabes, tomar un arma. Ser un slime en sí, no era malo, pero estar desnudo, por así decirlo, podía ocasionar problemas. ¿Qué tal si me raspaba con hojas o ramas mientras pasaba por el bosque, y luego un tipo de veneno o virus me infectaba? Ser cuidadoso es mejor, y pensé que tener una armadura real aliviaría la ansiedad que sentía al respecto. Me había rendido con eso hasta que encontrara un objeto mágico indicado, pero ahora que podía convertirme en humano, el mundo era mío, y los enanos estaban preparando todo tipo de cosas con los ingredientes mágicos que habían obtenido de los monstruos después de la caza. Entonces le hice una visita a Garm, esperando que al menos pudiera obtener un conjunto de tamaño infantil. Él estaba en su puesto en nuestra pequeña fábrica de ropa, un cobertizo de madera que apareció de la nada cuando no estaba prestando atención,
y estaba supervisando a un pequeño grupo de goblinas mientras cosían. «Hey, Garm. Podría serme útil algo de ropa». ¿Estás seguro de eso, jefe? ¿Cómo planeas usarla? JE, ja, ja, ja. Eso es lo que tienes que decir. Si piensas que planeaba ser un slime para siempre, entonces no estás pensando como yo, ja. ¿Qué? Estás creciendo. Bueno, no tanto realmente, ja. Había sido un niño todo este tiempo, oh. Sí, estaba esperando un poco más de sorpresa y admiración, o bueno. También puedo crecer más, pero esto es mucho más fácil. Entonces, podrías hacerme un conjunto que me quede. Oh, seguro. ¿Te importa si te tomo medidas? Hey, Aruna, vamos a medir al jefe. Estaba desnudo, claro, pero no dejé que eso me molestara mientras Aruna traía la cinta para medir. Era solo un niño, después de todo, y mi cuerpo no tenía género. Oh vaya, exclamó ella, sonrojándose un poco. Te has vuelto muy adorable, Rimuru-sama. Adorable. Quiero decir, yo personalmente lo pienso así, sí, pero aplicaba aún si era desde el punto de vista de un goblin. Y en ese tema, los monstruos tenían estándares estéticos como los míos. Si bajaras más en la cadena alimenticia, ellos estaban relacionados con las hadas, entonces quizás sus gustos eran más cercanos a los míos de lo que creía. Y así, Aruna tomó mis medidas, Garm me dijo que regresara en unos pocos días, y eso fue todo. Sin tener nada más urgente que hacer, decidí probar las habilidades que había obtenido hace poco. Si quería jugar con mis juguetes nuevos en paz, necesitaba un lugar en donde la gente no se apareciera a molestarme. Había una cantidad limitada de lo que podía experimentar dentro de mi tienda, lo que evitaba que usara una gran cantidad de poder. Entonces le avisé a Rigurd que saldría, le ordené que se asegurara de que nadie me siguiera, y me fui del centro de la aldea a la cueva sellada. Era el lugar en el que conocí a Beldora, dentro de este espacio subterráneo amplio de construcción robusta y completamente alejado de otras personas. Incluso los monstruos no se atrevían a acercarse, porque aún estaban asustados del simple recuerdo de Beldora. Una vez que llegué, fui directo a la acción. Consumira Shizu me concedió la habilidad única de generar y la habilidad extra controlar flama, ambos ataques asociados estrechamente con ella en mis memorias. Más allá de eso, tenía el trío de movimientos de Ifrit, replicación, transformación de flama, y barrera a distancia. Yo había usado ya replicación para ver mi forma humana, así que eso parecía funcionar suficientemente bien. Entonces, ¿qué debería probar primero? Bien, podría empezar con Ifrit esta vez. Primero que nada, transformación de flama. Ups. Resulta que no funciona en la forma de slime. Esta no era la primera vez que una habilidad fuera imposible de usar debido a alguna incompatibilidad. Estaba empezando a preguntarme cuál era el motivo de ello. Entendido. Ifrit como un espíritu, un ser que vive de la energía espiritual. Su transformación de flamas usa su propio cuerpo como una fuente de energía mágica para desatar toda su fuerza. Es por eso que no puede ser usado de manera física. Entonces no la puedo usar si estoy hecho de carne o lo que sea. Sería mejor si me convirtiera al modo niebla oscura y me diera a mí mismo un cuerpo mágico entonces. Vamos a intentarlo. Me convertí en Ifrit e intenté usarla. Esta vez, funcionó sin problema, aunque mi núcleo, la cosa que es mi recipiente, no pareció transformarse para nada. Necesito ser mágico para que pueda funcionar. Pero eso no significaba que me hubiera convertido en Ifrit mismo, necesariamente, ¿verdad? Me transformé en una figura adulta e intenté usar transformación de flamas una vez más. Esta vez, las llamas se extendieron desde las puntas de mis dedos y pies. Eso parece comprobarlo. No puedo usarlo en mi forma normal, pero si temporalmente me convirtiera al estilo mágico, al menos, podía manejar la transformación de flama lo suficientemente bien. Y a temperaturas por encima de los 1200 grados Celsius, justo como Ifrit. Lo que, es más, puedo concentrar la magia en áreas específicas para obtener una mayor temperatura. Como un ataque, parecía bastante poderoso. El único problema era que tenía que usarlo dentro de una barrera, de otra manera,
la energía que se derrama sería tan grande que inmediatamente me quedaría sin magia. Era difícil de regular. Necesitaba más práctica. Lo bueno es que tenía controlar flama también, eso debería ayudarme a mantenerme fuera de problemas. Criaturas espirituales como Ifrit no podían aguantar mucho en el mundo físico gracias a toda la magia que consumían, pero con mi forma física y controlar flama, un poco de práctica debería permitirme regular y desatar las flamas como fuera necesario. Eso me llevó a la barrera a distancia. Esta habilidad encerraba el calor de las flamas dentro de una barrera, que supongo que previene a la energía de fugarse, y, a cómo iba mi teoría, permitía a los espíritus manifestarse por más tiempo sin gastar magia. Otra propiedad única era que contenía cierta resistencia física, en caso de que desearas mantener a alguien dentro de la barrera. Pensé en formas en las que podría usar esto. La barrera más grande que pude hacer, se extendía en un semicírculo 90 metros de diámetro aproximadamente, aunque no afectaba a nada más allá del límite del suelo. Podía reducirla hasta que no cubriera más que mi cuerpo, lo que no reducía su efecto de ninguna manera y mantenía el consumo de magia al mínimo. Este libre control significaba que podía usarla como un tipo de capa protectora ligera. También podía evitar la fuga de magia durante transformación de flamas, aunque no es como si eso ayudara mucho, dado que las flamas nunca iban más allá de la barrera misma. Entonces, la fuga de calor era algo como perder energía. ¿Era esa la razón por la que agotaba mi magia? Respuesta. Transformación de flamas consume magículas y genera calor a modo de preservar cierta temperatura. La conversión de magia a calor significa que la fuga de cualquiera de las dos provoca el mismo resultado. Muy bien. Creo que lo entiendo, un poco. Si mantengo las flamas encerradas en la barrera, entonces no tengo que gastar mi energía porque estará activa sin ningún esfuerzo extra. Estoy bastante seguro de que lo que aprendí en la clase de física en la Tierra era algo bastante diferente, pero, Newton no tuvo que teorizar nada con magia de por medio. Él lo tenía sencillo a comparación mía. Si me hiciera preguntas como cómo logra contener completamente el fuego, o no se extinguiría una vez que consuma todo el oxígeno dentro de la barrera. No llegaría a ningún lugar en este mundo. Además, por ahora, la transformación de flamas no era tan importante como la barrera a distancia, al menos como forma de autodefensa. Funcionaría si la hago cubrirme solo a mí. Tenía la habilidad perfecta para probarlo. Sí, hora de otra replicación. Había estado algo renuente a probar ciertos aspectos de mi set de habilidades, en caso de que me lastimara a mí mismo en el proceso, pero replicación proveía una respuesta eficiente al respecto. Mis clones, después de todo, tenían exactamente las mismas habilidades que yo tenía, excepto por las habilidades únicas. Esas eran exclusivas de mi cuerpo principal, supongo, y mientras podía hacer que mis copias las usaran mientras que estuvieran cerca, una vez que iban más allá de mi campo de visión, las perdían. Todas excepto por mis habilidades de consumir, que estaban estrechamente relacionadas con ser un slime que hasta mis copias podían usarlas un poco. Mientras me encontraba a una milla o algo así alejado de mis copias, tenía control completo sobre ellas. Más allá de eso, y no podían realizar nada más que comandos muy simples. Sin embargo, conservaba la imagen de su campo de visión, y mi habilidad comunicación de pensamientos me dejaba darles órdenes en cualquier momento que quisiera. El instrumento de espía perfecto, en otras palabras, pero eso estaba más allá del punto de prueba de esta ocasión. Así que creé un clon de mí mismo y conjuré barrera en él. Luego disparé una de mis cuchillas de agua hacia él. Era afilada como un cuchillo, podía ver que tanto mientras rasgaba el aire, pero se rompió en miles de pedazos frente a mi clon. Un bloqueo perfecto de la barrera. Bastante fuerte entonces. Justo como esperaba. Luego intenté practicar ver si podía disparar cuchillas de agua mientras mantenía barrera sobre mí. Eso resultó más sencillo de lo que esperaba. Solo tuve que crear un pequeño cañón de agua en mi dedo y disparar. Estos tiros, estarían encerrados en su propia barrera miniatura, un poco como una burbuja grande dividida en dos más pequeñas. El que estos pequeños campos de fuerza expandieran la fuerza de las espadas y aumentaran el rango era otro beneficio inesperado. La prueba continuó con aliento venenoso y aliento paralizante, y en el camino, me di cuenta de que recibir daño bajo el efecto de la barrera consumía mi magia. No con aliento paralizante, la barrera hacía un gran trabajo absorbiendo eso, pero la niebla venenosa la drenaba de inmediato,
desmantelando toda la barrera una vez que la magia se acababa. Por supuesto, esto también significaba que mientras que cargara la barrera con suficiente magia, podía proveer una protección temporal contra el veneno. Apliqué más magia a la siguiente barrera y la puse en mi clon. Unos pocos disparos lo confirmaron, entre más magia ponía en ella, más aguantaba. Probó durar bastante tiempo, de hecho. Incluso más si la barrera cubría al original en lugar de a mi clon, asumí, al punto de que ataques del tipo de niebla venenosa no era nada por lo que debiera preocuparme. Eso es una armadura con la que podía contar. El último experimento del día incluía usar transformación de flamas junto con barrera a distancia. Los resultados fueron fascinantes. Diablos, sí. Rango A, al menos. Una transformación de flamas dentro de un círculo de barrera expondría a cualquier organismo vivo dentro de la barrera a varios miles de grados centígrados, achicharrándolos al instante. Estar confinado a un espacio restringido funcionaba de maravilla para el ataque. Cocinaba hasta el mismísimo aire. Robando todo el oxígeno y consumiendo los pulmones de los oponentes antes de que supieran qué fue lo que les pasó. Cualquier criatura que respirara aire tendría muy pocas probabilidades de supervivencia. No tenía que preocuparme de respirar, por supuesto, y mi resistencia a cambios de temperatura se encargaría de eso por mí de todas maneras. Para cualquier otro, era una sentencia de muerte. Por un lado, era un alivio. Sin un cuerpo que se adaptara tan bien a los ataques de Ifrit, mis posibilidades de ganar hubieran sido muy bajas. Aún así, era una habilidad muy poderosa y tenía que considerarla cuidadosamente un poco más. Sizu tenía una habilidad para cancelar el daño de las flamas, quizás un efecto secundario de unirse con Ifrit. Esto la mantenía a salvo de los ataques de fuego y temperaturas elevadas, un poco como mi resistencia a cambios de temperatura, exceptuando la protección del frío, aunque ofrecía aún más resistencia al calor. Cancelar debe ser de un nivel más alto que resistencia en esta jerarquía y considerando que resistencia a cambios de temperatura era ya una mejora, cancelación de flamas debe de haber provisto una cantidad fantástica de protección. Considerando todo, los experimentos dieron más frutos de los que había esperado. Nada que pudiera haber practicado en mi propia tienda, hubiera prendido en llamas la aldea entera inmediatamente. Feliz con los resultados, regresé a la aldea. No necesito dormir, pero recuperar magículas es vital, y descansar es la mejor manera de hacerlo. Ya había tenido suficiente de dormir involuntariamente, y nunca era buena idea hacer más de lo necesario de todas maneras. No hay necesidad de entrar en pánico. Tengo todo el tiempo del mundo. Al día siguiente, me detuve con Gaarm para hacer una prueba con el conjunto. Estaban aún cosiendo mi atuendo, pero Aruna tenía armadura y ropa que había producido en masa para que me probara. Oh, vaya. Luce bastante bien, Rimuru-sama. Sentí como si estuviera jugando a vestirme de alguna manera, como una niña y su muñeca, pero Aruna y sus compañeras parecían amar esto, así que lo dejé pasar. Encontramos un atuendo en su equipamiento que me quedaba perfectamente, así que me quedé con él por el momento. Era básicamente igual al de los Hobgoblins, pero se sentía increíblemente cómodo. Gaarm debe ser muy bueno con sus manos, después de todo. Dije nada mal. Es bastante fácil andar con él y luce robusto. Ja ja ja. Estoy feliz de escuchar eso, jefe. Solo espera a que tu atuendo final esté terminado. Empezaba a ansiarlo. Le entregué la piel del jefe lobo que había vencido hace poco, así que, en términos de función y apariencia, debería ser de primera clase. Salí del taller de Gaarm con la anticipación del nuevo atuendo, todavía en mi forma de niño porque no había razón para despedirme tan pronto de mi nuevo atuendo. Y pasando a mi alrededor me encontré algunas cejas arqueadas, pero inmediatamente me reconocían, sonreían y abrían paso para mí. Deben haberme reconocido de todas maneras, era lo que estaba pensando cuando me encontré con Rigurd supervisando la escena. «Hey, Rigurd. Las cosas van bien». «Ah, Rimuru-sama». Me respondió, reconociéndome instantáneamente. «Difícilmente podría estar yendo mejor y eso todo gracias a usted. Así que puedes reconocerme. Incluso si no estoy en mi forma de slime». «Ja ja ja». «Claro, Rimuru-sama. La elegancia que proyecta desde cada uno de sus poros es inconfundible». Entonces estaba proyectando lo genial que era, aun si era mi intención o no. No un aura, pero solo.
Pura clase. Quizá Haverals dado nombre tenía algo que ver con ello. Pero sin importar la razón, no me importaba mientras la gente supiera quién era. Con esa preocupación fuera del camino, decidí llevar a cabo otra sesión de experimentos en la cueva, pidiéndole a Rigurd que no me molestaran a menos de que fuera una emergencia. Quería practicar algo realmente poderoso ese día y no quería poner a nadie en riesgo. Sí. Por cierto, imagino que no tiene necesidad de comida hoy, ¿o sí? La pregunta hizo que le regresara a Rigurd una mirada de consideración. Oh. Claro. ¿Por qué me había olvidado de eso? Tengo este nuevo cuerpo humano, y no he intentado comer nada aún. De hecho, espera. Creo que voy a comer con ustedes empezando por hoy. Él lo hará. Otra sonrisa resplandeciente, aunque parecía un poco amenazadora en los hobgoblins, pero no era su culpa. Bueno, debemos tener un banquete para celebrar la ocasión. Voy a pedirle a Lilina que prepare algo increíble para todos. Yo estaba tan feliz como él. No sentía hambre, no, pero era la primera comida sólida que probaría en mucho tiempo. Era emocionante. Alejado un poco de la aldea, me topé con Rigurd y Gopta. Y dije supongo que habrá un banquete hoy en la aldea, así que traten de cazar algo rico para Lilina. Lo harían. Soy capaz de comer ahora, así que hagamos de esta noche algo memorable. Ah, Rimuru-sama, exclamó Rigurd, es así. Bueno entonces, vamos a proveer la vaca venado más suculenta que podamos. Vaca venado. Vaca, venado. El nombre hizo fácil que imaginara de qué animal estaba hablando. Las personas de por aquí parecían bastante aficionadas a ello. Estaba empezando a emocionarme en serio por esta noche. Por cierto, Rimuru-sama, ¿a qué debemos su nueva apariencia? Jae. Qué amable de tu parte notarlo, Gopta. La vida como un slime es bastante fácil para mí, pero ir de aquí a allá como humano no está nada mal, tampoco. Ofrece mucho más control sobre los sentidos. El gusto en particular. Eso, y esta forma hace más sencillo que interactúe con ustedes. Ya había reproducido bastante bien todos mis sentidos a excepción del gusto en mi forma slime, pero la forma humana de cualquier manera se sentía más natural. Aunque ser un slime era como una segunda naturaleza para este punto. Oh, ya veo. Gritó Gopta. Me gustaría interactuar con usted, también, Rimuru-sama, pero prefiero más curvas, señor. Eso no es a lo que me refería con interactuar, idiota. Recompensé su observación con una patada. Mi cuerpo se movía exactamente como se lo ordenaba, lo que significaba que mi pie colisionó exactamente en la base de su estómago. El dolor lo hizo desmayarse, y realmente, no pude pensar en mejor medicina para ese tonto. Mis disculpas, Rimuru-sama. Le aseguro que insistiré en la disciplina de Gopta después. Seguro. No estoy tan ofendido. Pero gracias por la carne de antemano. Por supuesto. Hemos tenido nuevos rebaños migrando desde dentro del bosque, así que la caza es muy buena. No lo decepcionaremos. Oh. Algo pasa en el bosque. Así es, ocasionalmente vemos grandes migraciones de bestias mágicas, debido a los cambios en su hábitat u otros factores. Dudo que sea algo serio, pero tenemos escuadrones de vigilancia por si acaso. Eso me pareció extraño. Probablemente tenía razón, y no era nada extraño, pero siempre se tenía que estar un paso adelante de estas cosas. Así que convoqué a Ranga y lo asigné como vigilancia para el equipo de Rigurd. Nada que él no pudiera manejar, estoy seguro. En un momento, Ranga salió de mi sombra. Era capaz de conjurarlo ahora, mi orgullo me impidió ser incapaz de hacer algo que Gopta hacía tan fácilmente. Había estado practicando en secreto por un tiempo. Me llamó, Rimuru-sama. Lo hice, quiero que te unas al equipo de Rigurd en el bosque. Dudo que ocurra algo, pero si ocurre, manténlos a salvo. Sí, así lo haré. Su cara permanecía calmada y dócil, pero su cola se movía como loca, como si nada le complaciera más que ser ordenado. Estaba en su tamaño normal en este momento, lo que significaba que medía unos 2 metros, así que la cola moviéndose no creaba una ventisca. Estoy feliz de ver que está haciendo caso a mis instrucciones. Mantén la vigilancia, Ranga. Y si ves algo, Rigurd, házmelo saber. Ja ja ja.
No hay nada de qué preocuparse, Rimuru-sama. Espero que tenga un gran apetito preparado. Él tenía razón. Probablemente lo estaba pensando demasiado. Ranga era al menos rango B en términos de fuerza, quizá ahora. Su clase estaba por encima de lo que se vería normalmente en el gran bosque de Jura. Él estaría bien. El pensamiento de la carne rostizada de monstruo fantasioso en mi boca estaba haciendo catástrofes en mi cerebro. Seguro lo tendré. Estaré en la cueva, así que avísame si algo pasa. Después asentí a rigor y me fui. La emoción estaba hirviendo dentro de mí todo el camino hasta la cueva. Carne rostizada de verdad. No hay manera de que pueda esperar mucho de la cocina Hobgoblin, pero si todo lo que hacían era rostizar algo de carne y plantas, que podía salir mal. Probablemente solo lo sazonaran con sal, pero no importa. Pero espera. Se molestan en añadir condimentos en general. No lo había pensando, ya que no tenía sentido del gusto. Ellos tienen que usar sal al menos. Tal vez deba encontrar un poco de sal y llevar un poco para mí, por si acaso. La habilidad de análisis del gran sabio me dejó rastrear rocas con sal en ellas. Depredador dejó que extrajera la sal y tirara el resto. No podría ser más fácil. Aunque, estaba realmente bien usar mis habilidades así. Tenía que estarlo, que había de malo en usar las herramientas que tenía. Con la sal en mano. Oh, espera, estaba probando mis habilidades, no es así. Me distraje tanto por el festín que perdí noción de la verdadera misión. Me sacudí las telarañas de la cabeza mientras me dirigía a la cueva. Hoy quería probar maniobras de controlar flama. Era, como uno se puede esperar, una habilidad extra de control de flamas. Podías incrementar la temperatura de tu cuerpo y el ambiente en tu mano, concentrarlo en la punta del dedo, o simplemente encender una fogata en cualquier lugar, sin madera ni nada por el estilo. Eso, sin embargo, era todo. He ahí lo de habilidad extra. Nada demasiado poderoso. No podía, ¿cómo?, prender mi dedo en llamas o lanzar flamas de mis manos. Pensé en que quizás podía disparar el calor concentrado como un láser, pero terminé decepcionado. Y olvídate de empezar explosiones como Shizu hacía fácilmente. Ella probablemente estaba fusionando esto con su propia magia para hacer eso. Espera. Fusionar con magia. De repente, la transformación de flamas que funcionó el día anterior me vino a la cabeza. En ese momento, cambié mi forma a una más adulta e infundí mi cuerpo con la habilidad, pero mientras lo pensaba en la noche, me di cuenta de que en lugar de eso puedo tratar de usar transformación de flamas con mis reservas mágicas. Para los seres espirituales, transformación de flamas convierte su cuerpo en ondas de energía, pero supuse que no había una regla que me hiciera usarlo de esa manera. Por ejemplo, ¿qué pasa si expulso magia y uso transformación de magia sobre eso? ¿Y si pudiera continuar de ahí con controlar flama? Recibido. Es posible combinar el aspecto mímico de tu habilidad única depredador, transformación de flamas, la habilidad extra controlar flama y la habilidad única degradar. Ejecutar. Sí. No. Jejeje. Justo como lo pensé. Sí. Bastante sorprendente este aspecto inesperado de degenerar, antes apenas tuve una oportunidad de examinarlo. Sentí que fui introducido a un nuevo fetiche, un poco culpable, pero al mismo tiempo, estaba empezando a darme cuenta del alcance de este nuevo mundo. Reporte. Transformación de flama y la habilidad extra controlar flama y controlar agua desaparecerán después de la combinación. En su lugar ganará flama oscura y la habilidad extra control de partículas. Resistir cambios de temperatura también evolucionará a cancelar temperatura. Esto eliminará la habilidad extra cancelar ataque de flamas. Di la orden, y el sabio hizo el resto. Los resultados me ganaron una nueva habilidad, fue mucho más fácil de lo que hubiera imaginado. Perder controlar agua y lo demás era algo que lamentar, pero supuse que sería así porque puedo hacer la misma cosa con control de partículas, bien. Momento de probarlas. Flama oscura era una habilidad que me dejaba expulsar llamas de mi cuerpo cuando concentraba mi magia interna. Creando un campo de magia, transformándolo en flamas, para luego dispararlo, creando así fuego de la nada. Podía ajustar la temperatura dependiendo de cuánta magia usara. Si quisiera tomar la cabeza de alguien y encerrarla en llamas, sería posible, aunque un poco cruel. Si quisiera concentrar flamas en mi palma y dispararlas,
no habría problema. Básicamente imaginaba reunir magículas en un solo lugar, prenderles fuego, luego soltarlas, igual a cómo funcionaban las cuchillas de agua. Disparé a una roca cercana. Inmediatamente se prendió en llamas, y a juzgar por la superficie que se estaba derritiendo, tendría que estar rozando los 1500 grados otra vez, como transformación de flamas. Vaya arma con la que me encontré. Probablemente podría hacerlo más caliente, dependiendo de qué tanta magia pusiera, y si funcionara en gran escala, tal vez podría provocar una explosión gigantesca. Mejor practico eso. Nunca se sabe cuándo se necesitará. Ahora podía trabajar con estas flamas de la forma en que quisiera, sin pensar mucho al respecto, y supuse que tenía que agradecérselo al control de partículas. Trabajar en las magículas a mi alrededor, controlando los movimientos de otras moléculas en el aire, creando calor de la fricción resultante. Ya que estaba controlando magia que se movía a estas partículas, pude aumentar la temperatura usando solo un poco más de fuerza. Todo había sido muy fácil, pero control de partículas era una habilidad temible que añadir a mi arsenal. El gran sabio había estado intentando explicarme la habilidad una y otra vez en el curso de varios minutos, usando toda clase de jerga lógica que no me era familiar, pero lo detuve. Era indescifrable, una pérdida total de tiempo. Supuse que se ocuparía de los detalles por mí de todas maneras. Más interesante aún, era que aparentemente podía controlar las partículas de aire a mi alrededor. Mi entendimiento de flama oscura era que transformaba magículas en flamas para incrementar la temperatura, pero sí podía controlar cualquier tipo de partículas y frotarlas una contra otra para crear efectos similares. Podría usar eso para crear electricidad, por ejemplo. ¿Cómo? Digamos, ¿qué tal si enlazo relámpago oscuro con control de partículas? Recibido. Es posible enlazar relámpago oscuro con la habilidad extra control de partículas. Ejecutar. Sí. No. Parece que tenía razón. Sí, pensé para mí mismo, y con ello, la habilidad relámpago oscuro era mía. Esto me daba acceso a habilidades del tipo eléctrico sin tener que transformar mi cuerpo en un Starwolf Tempest, así como ajustar su fuerza hasta cierto punto. Los lobos podían usar sus cuernos para afinar la intensidad y el rango de los ataques, pero relámpago oscuro eliminaba la necesidad de eso. Intenté convocar un poco de electricidad entre mis dedos. Un arco de energía blanca azulada danzaba entre ellos. Relámpago oscuro. Podía controlar libremente el tamaño y fuerza con la cantidad de energía supernatural y magículas que usaba, desde una ligera chispa hasta un relámpago vaporizador. Honestamente, este control de partículas parecía divino. No era tan emocionante por sí mismo, pero cuando se combinaba con otras habilidades, se convertía en algo imparable. Aunque en realidad, era mi habilidad única, gran sabio, la que estaba creando todo esto, junto con la habilidad de generar, que Shizu dejó para mí. Si no fuera por eso, entonces. ¡Ey! ¿Qué clase de habilidades de generar de todas maneras? Recibido. La habilidad única de generar es capaz de lo siguiente. Para resumir lo que el sabio me dijo, los efectos de degenerar podían ser divididos en dos categorías. Sintetizar, transformar dos objetivos diferentes en un solo objeto. Separar las propiedades inherentes del objetivo y convertirlo en un nuevo objeto. El objeto original puede que desaparezca si tiene una forma física. Esta parecía ser el sistema principal tras la transformación de Shizu. Formas humanas y espirituales, dos cosas muy diferentes, sintetizadas en una misma criatura. Era difícil saber si Ifrit tomó a Shizu primero, o si Shizu desarrolló la habilidad de generar para mantener en control a Ifrit. No había manera de saberlo, pero, de cualquier manera, estaba claro que podía adaptar esta habilidad para varias cosas. Ya sabía que sintetizar podía usarse en las habilidades, junto a otras muchas combinaciones. Quizás también pueda ser combinada con magia. Tal vez usando flamas y viento para crear huracanes. O quizá pueda dar efectos mágicos a armas y disparar un ataque especial con poca fuerza mágica. Si te doy mi más sincera opinión, esta habilidad de degenerar iba sorprendentemente bien con mi propio set de habilidades. Como un slime, no era capaz de sudar por el nerviosismo, pero bien podría estar sudando en este mismo instante. Algunos experimentos rápidos me habían entregado ya control total sobre flama oscura y control de partículas, y ahora tenía también control sobre ataques eléctricos.
Había muchos monstruos que me quedaban para usar depredador y ganar nuevas habilidades de ellos, y planeaba hacer eso tanto como me fuera posible. Y hablando de eso, podría usar la función de separar para robar las habilidades de mis enemigos. Recibido. Eso depende del escenario específico. Sin embargo, borrar o separar habilidades estrechamente relacionadas con el alma del objetivo no es posible. Así que no podía hacer todo. Pero funcionaría a veces. Necesito averiguar exactamente qué estaba disponible para separar de mi objetivo antes de tomar cualquier acción. Pero realmente, sintetizar era el mayor premio de degenerar. Estaba planeando tomar muchas habilidades de monstruos en el futuro, y viendo qué tipo de cosas podría crear de ellos ya me entusiasmaba. Supongo que era todo gracias a Gran Sabio, pero, de cualquier manera, Depredador y Degenerar hacían un dúo potente. No tenía el nombre más atractivo de todos, pero con Degenerar, Shizu me había dado un increíble regalo de despedida. Decidí terminar los experimentos del día con algunas pruebas de cancelar temperatura. La temperatura contaba el frío y el calor, supongo, considerando que incluso resistir cambios de temperatura había sido suficiente para que no me afectara el ataque de Ifrit. Tener una versión mejorada debería dejarme resistir la mayor parte de los ataques que me lanzaran, cualquier cosa, a menos que me arrojaran al sol, supongo. Había un banquete esperándome, y quería terminar con esto rápido. Pero las habilidades defensivas contribuían directamente a mi supervivencia. Tenía que averiguar qué tenía a mi disposición. Justo como lo hice ayer, usé una cantidad importante de magículas para crear un cuerpo de slime replicado. Algo acerca de atacar a una niña humana clonada y desnuda, me hacía sentir extraño. Probablemente podía conjurar una armadura o algo de ropa una vez que tuviera más experiencia, pero eso no lo hacía mejor. Los slimes eran bastante lindos por sí mismos, pero debía pegarle a algo. Sabía de ayer que necesitaba usar barrera para bloquear mi propia cuchilla de agua. Ahora, vamos a intentar atacar con flama oscura. Usando el mismo nivel de energía mágica que antes para atacar con flama oscura a la barrera, descubrí que podía cancelar completamente el calor. Nada mal. Si pudiera anular el ataque Flare Circle de Ifrit, podría manejar casi cualquier cosa, supongo. Así que estaba bien contra calor o frío, entonces. Recibido, cancelar temperatura está enlazado con barrera a distancia, cancelando los efectos de ataques relacionados con temperatura. Ah, perfecto. Si Shizu poseía cancelar ataques de flamas, Ifrit también, ya que les dejaba manejar altas temperaturas en primer lugar. Parecía la herramienta perfecta. Ahora que estaba combinada con cancelar temperatura, no tenía nada de qué preocuparme por el hielo tampoco. Removí el enlace por un momento, intenté usar flama oscura otra vez. Esta vez, pasó la barrera instantáneamente, pero mi clon estaba completamente a salvo. Resistir ataques físicos debe haber absorbido algo de los efectos relacionados con las ondas. Entre todas las resistencias y mi barrera, supuse que podía relajarme cuando se trataba de mis defensas. Aunque es mejor no olvidar enlazar todo esto con la barrera primero. Recibido. Barrera a distancia está ahora enlazada con tus resistencias. Relanzar como barrera multicapas. Sí. No. Resultó, que no tenía que crear una barrera con muchos efectos aplicados en ella, pero era libre de crear múltiples barreras cada una con un efecto de resistencia. Así que sí, otra vez, en el momento en que pensé en ello, sentí un ligero, incoloro, e invisible revestimiento sobre mí. Era una barrera multicapas, consistía de varias barreras, pero aún así era tan delgada que mi percepción mágica apenas podía detectarla. No requería mucha energía mágica mantenerla una vez que era conjurada, prácticamente no consumía nada, mucho menos de lo que podía recuperar por mí mismo. Otro gran éxito para hoy, entonces. Había aún más combinaciones de habilidades potenciales en las que quería trabajar, pero por ahora, había hecho más que suficiente, había ganado más habilidad ofensiva y defensiva, y mientras me iba de la caverna, me sentí más que satisfecho. Mientras iba en mi camino que había memorizado para salir de la cueva, pensaba en maneras de suprimir el aura mística que tendía a expulsar. Solo era una ocasional aura de magículas, y mientras trataba de mantenerlo bajo control estaba bien, pero por alguna razón, aparecía otra vez cuando no prestaba atención. Con toda la energía que había absorbido después de consumir a Ifrit, empezaba a ser muy difícil de ocultar.
Corrí hacia otro 100 pies gigante en mi salida de la cueva, pero solo me volteó a ver antes de escaparse rápidamente. Así como todos los otros residentes de la cueva. Estaba feliz de ver que por fin tenía una reputación por aquí, pero realmente, era el aura más que nada. La barrera multicapas hacía maravillas para esconderla, pero mi presencia aún expulsaba un poco, o para ser más exactos, la barrera multicapas por sí misma expulsaba un poco. Era mejor que dejar mi poder correr sin cobertura, pero no ayudaba mucho. Si pudiera hacer algo permanente acerca de esta aura, probablemente podría pasar por humano en cualquier lugar, pero... De repente una idea vino a mi mente. Busqué en mi bolsillo y saqué algo, una bella máscara. La máscara de resistencia a la magia, el único recuerdo físico que tengo de Shizu-san. Absorbí las piezas rotas y la reparé con mi cuerpo. Tal vez esta máscara podía bloquearla. Era un objeto mágico, único infundido con 4 efectos: resistencia mágica, antídoto, soporte respiratorio y amplificar sentidos. Bastante valiosa, imagino. También, era muy probablemente la razón por la cual Shizu podía respirar con normalidad aún después de conjurar explosiones cerca de ella. Soporte respiratorio probablemente mantenía sus pulmones llenos aun cuando las llamas consumían el oxígeno alrededor de ella, aunque no es que necesite eso con mi cuerpo. Podía sintetizar un sistema respiratorio si en serio quisiera, pero no quería. Pero, tal vez esa máscara podía convencer a la gente que yo estaba respirando. No era útil ahora, pero podía serlo dependiendo de la gente con la que me encontrara. Los otros efectos, antídoto y amplificar sentidos, parecían mucho más útiles para un aventurero normal que para mí. El efecto que más necesitaba era resistencia mágica, que podía entorpecer los ataques mágicos enemigos y, espero, ocultar mi magia interna. Me la puse. Tenía un efecto calmante extraño y parecía quedarme bastante bien. El momento en el que me la puse, el aura que se fugaba de mí, inmediatamente paró. Bien, vamos a ir con esto cada vez que esté afuera. Así resolví otro problema. Bien. Y tengo una buena y jugosa carne esperándome. Mientras salía, estaba lleno de felicidad. Mi primera comida decente en tanto tiempo, resultó ser una ilusión. En el momento en el que salí de la cueva, pude sentir instantáneamente que alguien estaba peleando. Las magículas en el aire se estaban moviendo, perturbando la atmósfera que la rodeaba. La comida iba a tener que esperar. Me di por vencido en eso y fui hacia la dirección donde las magículas estaban alborotadas. Y en ese lugar, encontré nada menos que una batalla a muerte. Pude escuchar gritos mientras me acercaba. Era Gopta. Él cruzaba espadas con un ogro de cabello blanco, pero estaba muy lejos de alcanzarlo. Cualquier fuerza física y agilidad que su adversario hubiera perdido con los años, lo compensaba con su destreza con la espada y su juego de pies, dejaba claro que no era un amateur. Gopta, por otra parte, era totalmente un amateur. Tenía que reconocerle que se mantenía con vida hasta ahora. Parecía tener todo bajo control por ahora, moviéndose salvajemente de un lado a otro para esquivar los ataques del ogro, pero su sorprendente suerte solo podía salvarlo por un cierto tiempo. Un momento más tarde, el ogro acortó la distancia entre ellos y aterrizó una cuchillada a través del pecho de Gopta, justo frente a mis ojos. ¡Ga! Gritó mientras rodaba en la tierra. Oh, eso duele. Yo voy a morir. Bien, puedo morir aquí. Me imaginé que, si tenía la energía de gritar, entonces no podía estar tan mal. Además, desde mi punto de vista, su oponente no parecía tener la intención de matarlo. Notando mi presencia, el ogro abandonó la pelea, seguro de que Gopta ya no era una amenaza. Calma, tu herida es superficial. Ga, Rimuru-sama. Estás aquí porque estabas preocupado por mí. Sí, dije, y estoy feliz de verte en buena forma. No necesitas una poción de recuperación ni nada por el estilo, por lo que veo. Por favor. Yo me disculpo por no dejar eso en claro. Sí, él estaba bien. Sus instintos más salvajes lo debieron de haber aventado a la tierra, previniendo que estuviese herido de gravedad. Entonces le lancé un poco de poción, para hacerlo callar más que nada. Un frasco era suficiente. El ogro anciano no se movió mientras le aplicaba el tratamiento, parecía que me estaba observando. Era un poco desconcertante.
El área alrededor estaba llena de soldados hobgoblins y tempest wolves caídos. Ninguno parecía muerto, pero noquearlos a todos sin infligir heridas debió requerir un enorme talento. Un ataque mágico, quizás. Más allá, vi a una ogra de pelo morado peleando con rigor. Esto también, parecía tristemente unilateral. La ogra, con un mazo de acero que era un poco más como un enorme trozo de metal, estaba bendecida con una fuerza sobrehumana. La espada de rigor se estaba empezando a doblar contra ella, y su escudo de madera hacía tiempo que se había convertido en astillas. No pasaría mucho tiempo antes de que quedara fuera de combate también. Ranga, al notarme, corrió a mi lado. Rimuru-sama, dijo, mis más sinceras disculpas. Yo estuve aquí, y, aún así, este desastre. Lo detuve a mitad de la oración. Esto no era la culpa de Ranga, ellos solo tuvieron la mala suerte de encontrarse con el enemigo equivocado. Estos eran ogros, una de las razas con más alto nivel en el bosque de Jura, y ningún hobgoblin podría desear durar demasiado tiempo enfrentándolos. Detengan sus armas, suavemente le ordené a Rigor y a los demás. Él instantáneamente hizo lo que le pedí al escucharlo. La ogra, en lugar de atacarlo, me dirigió una mirada. Ella tenía un cuerpo musculoso, pero aún proporcionado. Su pecho estaba lo suficientemente formado para saber que era una mujer, y para mi sorpresa, parecía más noble de lo que esperaba. Le ordené a Ranga que se llevara al exhausto Rigor lejos. Los ogros, aún pendientes de mí, no hicieron nada para detenerlo. Rimuru-sama. Yo no puedo expresar mi vergüenza. Rigor, cubierto en raspones de pies a cabeza, apenas podía formar una palabra o dos entre alientos. Contra la ogra de pelo morado, tenía muy poca oportunidad de victoria. Sus habilidades tal vez estaban por encima del rango B en su mejor momento. No te preocupes, le dije dándole una poción. Ninguna de sus heridas era seria, su recuperación no iba a tomar mucho. Solo descansa y déjame esto a mí. Ranga, ¿qué le pasó a todos los caídos? Ah, eso. De acuerdo con él, era magia lo que había ocasionado que cayeran. Era algún tipo de hechizo de sueño, y ninguno pudo resistirlo a tiempo. Buena suerte que no había sido del tipo de confusión, al menos. Eso pudo haberlos matado. Pero, magia. Hablando de tener mala suerte. Me tomé un momento para evaluar la situación. Había 6 de ellos, y eran un grupo bastante extraño, uno que totalmente contradecía mi sabiduría convencional de la raza de los ogros. Estaban completamente vestidos, bien vestidos de hecho, aunque simplemente. Esperaba ropa hecha de pieles y nada más, pero me equivocaba. Eran grandes, como imaginaba, y cada uno tenía buena constitución, pero su vestimenta era una sorpresa. Si estaban tan bien vestidos, y usaban magia, ellos tenían que ser muy inteligentes. Quizá más peligrosos que un equivalente humano de aventureros. Si tomas a 2 razas con la misma fuerza física, la presencia o falta de inteligencia podría hacer una diferencia en el nivel de peligro. Eso aplicaba al doble para una raza con un nivel tan alto. Estos monstruos eran rango B o más, si estuvieran más armados y trabajando juntos, incluso podrían haber derribado a Ranga. Las armas de los ogros me hacían sentir curiosidad también. Que tuvieran armas no era inusual, incluso los goblins podían comprar algunas de los enanos, prácticamente cualquiera con pulso podía. Pero había una diferencia entre simples mazos y espadas bien hechas. De estilo occidental, también, muy diferentes de los que hacían los enanos. El ogro con el que peleaba Gopta tenía una que podía ser descrita solo como una katana japonesa. Y juzgando por cómo la usaba, era un espadachín experimentado. Eso, combinado con su fuerza de ogro y magia, hacía de este grupo, uno potencialmente letal. La magia aparentemente provenía de la ogra de cabello rosa parada en el otro extremo, vestida con un atuendo remarcablemente elaborado. Ella tenía un rostro dulce pero lleno de resolución. Y la manera en la que se comportaba sugería que era una noble de entre su raza, tal vez algún tipo de princesa demonio. El más peligroso de todos, era sin duda el ogro de cabello rojo. ¿Qué tipo de monstruo maligno es este? La de cabello rosa gritó a todos. Manténganse en guardia. Su expresión mostraba un honesto miedo, y con sus ojos fijados en los míos, ella se debía referir a mí. Wow, espera un segundo. ¿Tú crees que yo soy maligno?
intentando hacerte el tonto, ¿no es así? La ogra de pelo rosa respondió. Ningún humano tendría control sobre una horda de monstruos como esta. Parece que estás ocultando tu aura de nosotros, pero no engañas a nadie. ¿Crees que puedes engañarnos? No puedes engañar a nuestra princesa. Revela tu verdadero ser, ahora. El ogro de cabello negro gritó. Qué bien que la mente maestra se apareciera ante nosotros tan rápido. Continuó el viejo. Con sus pocos números, tenemos todas las esperanzas de victoria. No parecía que tuvieran algún interés en escucharme, entonces. Hice lo mejor que pude para razonar con ellos, diciéndoles que todo esto era un malentendido, pero sin respuesta. Insistieron en que era una presencia siniestra, y eso fue todo. Y así. Basta de esto, dijo el ogro de pelo rojo. Si insistes en dar excusas tan absurdas, tenemos maneras de hacerte revelar la verdad. Sabemos que ustedes fueron los sucios cerdos que atacaron a nuestros aliados. Esto no tenía sentido. Pero una batalla ahora parecía inevitable. Pude simplemente haber huido, pero había hobgoblins y tempest wolves dormidos alrededor mío. No era tan despiadado como para dejarlos vulnerables. Rimuru-sama, preguntó Ranga, ¿a qué vamos a hacer? Incluso un Gopta y un Rigur recién revitalizados no serían de mucha ayuda. Ranga y yo éramos los únicos peleadores útiles. Entonces decidí dirigirlo hacia la maga. Quiero que te encargues de la ogra de pelo rosa de ahí. Creo que hay algo más sucediendo aquí, así que quiero ver qué pasa. Significa, no mates a nadie. Está bien. No quiero más magia por aquí, así que solo estórbale un poco por mí. Puedo derrotar al resto. Pero Rimuru-sama, usted contra 5 ogros. No te preocupes. En serio, no me veo perdiendo. Los ogros que pudieron escuchar se removieron enojados. No me importó. Sí. Siguiendo mis órdenes, Ranga saltó a la acción. Los ogros inmediatamente pasaron la formación. Me tomó un momento darme cuenta de cómo iba a manejar esto. No estaba mintiendo antes, realmente no pensaba que pudiera perder. Basado en mi experimentación de estos últimos días, sabía que me había vuelto algo más que solo un poco fuerte. Ifrit estaba en rango A, aparentemente, y ya que ahora era parte de mí, tenía que ser rango A como mínimo. Rigurd dijo que los ogros eran alrededor de rango B a B, mientras, y considerando la vestimenta de los que están frente a mí, deberíamos estar lidiando con A, incluso, pero, más fuertes que Ifrit. No lo creo. No iba a ser fácil matarlos, pensé, nuestra inhabilidad para hablar era preocupante. Si realmente hubieran querido matarnos, eso sería una cosa, pero no habían matado a ninguno de mis aliados. Y aunque que no estaban escuchándome, estaba seguro de que podrían si solo nos calmáramos un momento. Entonces tomé acción, tomando como objetivo al ogro de cabello negro. Mi cuerpo se sentía ligero mientras obedecía a mis pensamientos. Hace relativamente poco que tenía forma humana, pero ya parecía quedarme como un guante. La diferencia de altura tampoco me molestaba, ya que, percepción mágica me daba una vista de 360 grados de mis alrededores. Alejándose un poco por la sorpresa de mi avance, el de cabello negro se preparó para recibir mi ataque, con los ojos muy abiertos. Demasiado tarde. Descansa, grité, levantando mi palma izquierda hacia él. Un pequeño ducto se abrió, y en un momento, estaba sacando niebla negra contra el ogro, el aliento paralizante que había tomado de los 100 pies de la cueva. Me imaginé que podía usarlo ahora que tenía control sobre mi cuerpo, y tenía razón, replicar las habilidades que necesitaba de los monstruos no era muy elegante, pero funcionaba. Reporte. El aspecto mímico de la habilidad única de Predador, combinada con los aspectos síntesis y separación de la habilidad única de Generar, le ha ganado la habilidad extra Cambia Formas Universal. No solo funcionó, sino que también trajo gratos resultados inesperados. Me preguntaba, con los aspectos de síntesis y separación de mi habilidad de Generar, podía recrear cualquier aspecto de las habilidades de los monstruos que necesitara nada más. A pesar de que era la primera vez que lo usaba, había salido bastante bien, creo. Ahora podía transformarme libremente, sin mucho esfuerzo, y hasta podía seleccionar la parte del monstruo que quería, incluso combinar diferentes partes de diferentes monstruos a la vez. Usando a un lobo o a una serpiente negra como base me haría parecer como una quimera extraña,
pero era libre de usar mi forma humana en lugar de eso. Y lo más notable de esta habilidad, podía controlar todas mis habilidades a la vez sin límite. En otras palabras, tenía más libertad con mis ataques que antes. El ogro de cabello negro se encogió, con la niebla cubriendo todo su cuerpo. Cayó a la tierra, aún recto y sin poder moverse. Enfrentarse a mi habilidad de nivel B había sido suficiente para detenerlo. Pero los ogros no eran enemigos cualesquiera. En el momento en que el ogro cayó como tronco, los otros dos saltaron a atacarme. En un momento, la ogra de pelo morado se acercaba a mí como una bala de cañón, balanceando su mazo en el aire. El de cabello azul, estaba oculto en su sombra, listo para realizar un ataque sorpresa cuando no estuviera prestando atención. Era un ejemplo bien practicado de trabajo en equipo, pero con percepción mágica, podía verlo venir desde 1 kilómetro. Beldora me había dicho que nadie me iba a hacer un ataque sorpresa otra vez, y tenía razón. La ogra de cara noble me vio de reojo. Esperé hasta el momento en el que tuviera su mazo en el lugar más alto, y levanté mi mano izquierda hacia ella, arrojándole hilo de acero pegajoso. Los hilos flexibles, lo suficientemente fuertes como para retener a Ifrit, habían sido sintetizados con degenerar para hacerlos más resistentes. Ahora tenía envuelta a la ogra. Y no podía escapar por más que intentara. Todo ese entrenamiento sí que rindió sus frutos. Mientras estaba halagándome en mi mente, una espada vino a mí desde un punto ciego desde abajo. El ogro de cabello azul estaba apuntando directo a mi corazón, pero no entré en pánico. Percepción mágica me dijo que estaba ahí, solo pensaba en cómo confrontarlo. Decidí usar mi mano derecha como escudo para detener su espada. Después de que el pedazo de metal se estrellara contra algo sólido, la espada se rompió limpiamente por la mitad. Los ojos del ogro se abrieron en sorpresa mientras aterrizaba mi próximo ataque, un golpe certero de mi brazo derecho. Tenía armadura corporal, la defensa del Armosaurus de la cueva, en mi mano y mi brazo, conectó con la pieza de armadura de su pecho, rompiéndola, me aseguré de desarmarlo sin lastimarme a mí mismo en lo absoluto mientras lo hacía. No necesitaba armadura corporal, con las resistencias unidas a la barrera multicapas era suficiente para anular cualquier daño potencial a mi brazo, pero solo por si acaso. ¿Sabes? Eso significaba 3 ogros menos. Solo quedaban la ogra de pelo rosa con la que Ranga peleaba, el que parece fuerte de cabello rojo, y el ogro anciano, aún viendo atentamente cada uno de mis movimientos. Ahora ven qué tan fuerte soy. ¿Están dispuestos a escucharme un poco? Silencio. Ahora estoy más seguro que nunca, eres la raíz de esta calamidad. Fueron tus seguidores los que condujeron a esos apestosos cerdos a destruir nuestro hogar, ¿no es así? Una simple horda de orcos nunca podría ser suficiente para derrotarnos normalmente. Fuiste tú. El demonio que nos condenó. ¿El demonio que qué? Esto parecía un malentendido muy grande. Y cuando el de cabello rojo se refiere a cerdos, estaba hablando de orcos. Rigur y los demás mencionaron que había algún tipo de conflicto por tener el control del bosque. Espera, te equivocas. Intenté explicarme, solo para ser detenido por una premonición detrás de mí. Mientras volteaba, el anciano ya no estaba ahí. Estaba el otro hablándome solo para distraerme. En pánico, volteé, bloqueando un golpe que venía de atrás con mi mano derecha. Fue sorprendente, alguien evadiendo mi percepción mágica para acercarse tanto sin ser detectado. Afortunadamente, la habilidad única Gran Sabio aceleró mi capacidad de procesamiento de información 1000 veces más de lo normal. El anciano desenvainó su espada en un instante, y apenas estuve a tiempo. Pero algo en mi brazo parecía inusual, mi habilidad me prevenía de experimentar dolor, pero, él había atravesado mi brazo. Las habilidades de este viejo eran increíbles. Incluso con barrera multicapas y armadura corporal en su lugar, era como si hubiera cortado papel. Debo estar volviéndome senil. Estaba seguro de que iba a decapitarte. Senil mi trasero. Su habilidad física no era competencia para sus acompañantes, pero su velocidad era ridícula. Él era peligroso. Con mi brazo amputado, di un paso hacia atrás. Rimuru-sama. Mantente atrás. Estoy bien. Grité. Alejando a Ranga. El anciano era muy peligroso para que él lo manejara. Pareció confundido por un momento,
pero regresó su atención a la ogra de cabello rosa, confiando en mí. No voy a fallar la próxima vez, el anciano dijo envainando su espada y preparándola otra vez. No hay manera de que subestime al anciano otra vez. Necesitaba enseñarle todo lo que tenía. Aparentemente esperando al momento en el que estuviera totalmente centrado en él, avanzó hacia adelante al grito de muere por mis camaradas. Lanzando una cuchillada desde mi flanco. ¡Ja! Gritó el ogro de pelo rojo, perder un brazo debería ser el final para ti. Fuiste fuerte, te lo concedo, pero fuiste arrogante. Pensaste que podías vencernos tú solo, nos subestimaste. Tenía una forma única de moverse también, una que le dejaba apuntar a mis puntos más débiles de frente. Debe haberme visto como una amenaza para decidir no mantenerme con vida. Su nivel avanzado de profesión era un dolor de trasero. Yo era increíblemente fuerte, así que no le puse mucha atención, pero yo realmente era un amateur en una pelea. Lo que se me haya quedado de las clases de educación física, era todo lo que tenía. Poniéndose tan serios contra un novato parecía un poco inmaduro, pero otra vez, les dije que no podía perder. Supongo que me lo busqué. Pero aún así, tenía que salir de esta situación. Consideré la situación mientras intentaba mantener la distancia. Derrotarlos con un solo brazo parecía mala idea, así que usé mi habilidad especial depredador para absorbirlo. Autorregeneración, la habilidad intrínseca de Slime con la que empecé, junto con depredador, había sido suficiente para curarme en el pasado. Espero que, pueda con cirugías más complicadas como esta. Reporte. Combinando la función de mímica de depredador con las habilidades intrínsecas de Slime disolver, absorber y autorregeneración le ha ganado la habilidad extra regeneración ultra rápida. Esto viene a costo de las habilidades intrínsecas de Slime, disolver, absorber y autorregeneración. Perder todas esas habilidades de Slime de una sola vez parecía un precio alto a pagar, pero no podía quejarme con los resultados. Nunca usaba esas cosas de todas maneras ya que depredador las cubría todas. Usando regeneración ultra rápida, me concentré en reconstruir mi brazo. El brazo que consumí había sido desintegrado y absorbido por mi cuerpo inmediatamente, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba de regreso. Increíblemente rápido, nada parecido a mis habilidades de regeneración anteriores. Ultra rápido era cierto. UPS. No hay tiempo de admirar mi propio trabajo. Vamos a probar con pequeño farol. JAE, ajajajaja. ¿Creíste que un simple brazo significaba que ustedes ganarían? Bueno, lamento decepcionarlos. Pero, voy a admitir que los subestimé antes. Hora de ponerse serios. Removí la máscara y la puse en mi bolsillo. Los ogros, ya asustados por lo rápido que reconstruí mi brazo, estaban realmente devastados por lo que vieron bajo la máscara. Desatando mi poderosa aura mágica, mi cabello empezó a flotar en el aire. Ellos deben haber sentido el peligro inmediatamente. Tu monstruo, entonó el de cabello rojo. Te mataré con todo lo que tengo. Flama de ogro. Supuse que era su as bajo la manga. Me vi envuelto en un torbellino de fuego que podría haber estado a 2000 grados o más. Esa pequeña chispa. Eso no va a funcionar. Eso hubiera vaporizado a cualquier otra persona que no fuera yo, pero cancelar temperatura significaba que ni siquiera iba a maltratar mi cabello. Ver su ataque final fallar tan espectacularmente envió al ogro, por primera vez, a un pánico obvio. Mantuvo su cabeza erguida con el poder de su voluntad, mirándome fijamente. Aún no se rompía, tengo que concederle eso, pero considerando que no quería matarlo si podía, desearía que aceptara su derrota pronto. Justo ahora probablemente sería mi mejor oportunidad. Los ogros habían parado, precavidos de lo que haría a continuación. Vamos a hacer algo en grande para romperlos a todos de una vez, y si eso no funcionaba, si aún así no querían escucharme, entonces no tendría otra opción más que terminar con ellos. Que esto sea suficiente, por favor, recé mientras preparaba mi último movimiento. ¿Quieren ver cómo es el fuego de verdad? Miren esto. Dejé que la flama oscura corriera por mi brazo. Lo estaba exagerando, lo sabía, pero tenía que hacerlo si quería que mis enemigos se inclinaran ante mí. Oni-san. Gritó la ogra de pelo rosa que peleaba con Ranga, con miedo en su cara. Esa flama, tus artes ilusorias no son nada en comparación. Le sorprendió a ella al menos.
La flama de ogro de su hermano era un arte místico, uno que convertía su propia aura en flamas. La mía, por otro lado, era una habilidad innata, eso debe haberla confundido un poco. Jae, así es. Pero tengo algo más divertido que eso. Ahora era tiempo de usar relámpago oscuro con mi mano derecha. Necesitaba que esto fuera suficiente, lo que por fin los asustaría hasta rendirse. No necesitaba contenerme, aunque no podía desperdiciar mi energía mágica en eso. Ajusté la fuerza a un tercio de lo usual, luego envié las partículas a volar. Aprecien mi verdadero poder. Grité mientras dejaba correr relámpago oscuro sobre una gran roca que había cerca. Se evaporó instantáneamente, y un momento después, una explosión resonó. No había nada ya de la roca. Justo como cuando lo probé, tal vez un poco más fuerte. Diablos, esto es loquísimo. Tal vez necesitaba contenerme. Sabía que había puesto menos magículas que la última vez. No tenía sentido. Debería haber sido una tercera parte de lo normal, suficiente como para que pudiera disparar varios si quisiera. Recibido, comparado con chispa oscura, relámpago oscuro consume. No se lo pedí, pero el sabio explicó de todas maneras. Básicamente, era más fuerte ya que estaba más concentrado en dar un ataque poderoso en un rango limitado, lo que significa que usa menos magia. Esa es la razón de por qué hacía más daño con menos energía. Empezaba a pensar que este relámpago oscuro era un poco más único de lo que creía. Justo como flama oscura, era difícil adivinar cuándo era el mejor momento de usarlo. Hizo a mi corazón latir deprisa. Y fui yo el que lo usó. Qué bueno que no lo probé conmigo mismo, pensé, no era algo de lo que mi barrera multicapas pudiera salvarme. ¿Cómo responderán los ogros? Tremendo. Me duele admitir esto, pero tus poderes están en una clase superior a los nuestros. Sin embargo, como el próximo líder, fui criado para mantener el orgullo de mi raza. ¿Cómo puede un líder dejar que sus camaradas caídos sufran en silencio? Tenga éxito o no, debo regresar el golpe. Joven maestro, déjeme unirme. Genial, el efecto contrario al deseado. Ahora los ogros de cabello rojo y blanco jugaban a ser los héroes trágicos, de cara a lo imposible. Estaban listos para sacrificar sus vidas contra mí. No era así como se suponía que tenía que resultar, pero contra esa actitud, iba a ser difícil pararlos sin que resulte en sus muertes. Así que no hay otra manera. Aun si estaban equivocados o no, no podía dejar que se fueran así nada más, sería una molestia después. Odiaba decirlo, pero estaba empezando a entender que era su propia culpa por ser tan necios. Justo entonces, la princesa Ogra gritó: por favor, espera. La ogra de pelo rosa se puso frente a su hermano con los brazos abiertos para que se detuviera. Hermano, por favor, tienes que pensar en esto de manera calmada. Un demonio tan poderoso con él usando trucos sucios como enviar cerdos a nuestra fortaleza. Es absurdo, él es suficientemente fuerte como para acabar con nosotros por sí mismo. Es único, para ser sincera, pero ya no estoy segura de que esté con la horda que nos atacó. ¿Qué? El ogro de pelo rojo volteó a verme, pero, quizás. Chicos, se los repito, esto es un malentendido. ¿Están listos para escuchar por fin? Vapor salía del lugar en el que había vaporizado la roca. Era más que suficiente para recalcar las palabras de la ogra. El de cabello rojo la volteó a verla, luego a mí, luego a ella, luego a mí, para finalmente arrodillarse. Mis disculpas. Quizá tenía una idea equívoca acerca de ti. Espero que puedas aceptar mis más profundas disculpas. Así que finalmente había admitido que tal vez tenía la idea equivocada al respecto de esto. Aprecié sus palabras. Fueron un alivio. Bueno, no hay un punto en seguir hablando aquí. ¿Qué tal si vamos de regreso a la aldea? Pueden venir con nosotros. Al menos estaré feliz de ofrecerles algo de comer. Así el conflicto, que empezó sin razón, llegó a una conclusión pacífica. Los hobgoblins empezaron a despertar, quizá porque la princesa había levantado el hechizo sobre ellos. Debe ser un hechizo poderoso, considerando que todo el ruido de mi magia no los perturbó para nada. Por mi parte, dejé ir la telaraña que cubría a la de cabello morado y esparcí un poco de poción sobre el ogro inconsciente de cabello azul. No estaba muy seguro de qué hacer con el de cabello negro,
pero resultó que degenerar era suficiente para separar la parálisis de su cuerpo. Normalmente se necesitaría magia o medicina. Lo había usado sin pensar en cómo ocuparme de ello después, tenía que asegurarme que hubiera una manera de deshacer lo que hacía después. Me arrepentí un poco de eso. Nadie resultó gravemente herido, así todos fuimos a la aldea. Y justo como lo habían prometido antes, había comida magnífica esperando. Ese es Rigurd para ti. El burócrata absoluto. Sus habilidades de organización eran sensacionales. No tenía hambre, pero había estado esperando esto desde la mañana. Había sido un día activo, y entre eso y mi sentido del gusto regresando, estaba listo. Y aquí estaba. El primer bocado de carne. Sabe tan bien. Pensé que podía llorar. El sabor me preocupaba un poco antes, pero habían tomado el jugo de varias frutas para hacer una salsa. La promoción a Hobgoblin debió haber mejorado su paladar también, y ahora experimentaban con todo tipo de recetas. Esta bestia mágica era llamada vacavenado, ¿verdad? Bien cocinada, estaba muy rica aún sin especias extra, pero añadir algo de fruta, le daba una sensación muy diferente en mis papilas gustativas. Hizo maravillas para enmascarar el mal sabor y atar un listón sobre el paquete completo. Así fue como Lilina, la goblina encargada de las raciones de comida, y Aruna, la orgullosa cocinera, lo explicaron. Seguí sus sugerencias mientras limpiaba mi plato, absorbiendo la experiencia que me había perdido. Hablando de eso, estaban bastante felices cuando les di la sal que había recolectado. Sabían lo que era, pero se habían dado por vencidas en comprar algo porque era muy cara. Supongo que una raza goblin preocupada principalmente por su supervivencia, no tenía entre sus prioridades el sabor de la comida. Obtenían la sal necesaria de la sangre y carne de sus presas y más allá de eso, no pensaban tanto en ello. Les aconsejé que no usaran tanta, solo por si acaso. No estaba seguro de si los monstruos podían sufrir presión alta en primer lugar. La ogra de cabello rosa, hizo una sorprendente contribución también. Sabía bastante de hierbas aromáticas y trajo algunas hierbas para esconder el olor más desagradable de la carne. Espero que esto pueda compensar un poco nuestra rudeza de antes, dijo mientras ayudaba a recolectar los ingredientes. Era una criatura de alto nivel, y trabajaba eficazmente, poniendo a los nuevos hobgoblins en vergüenza. La otra ogra, la de cabello morado, solo comía con los otros. Tal vez las ogras no estaban restringidas a la cocina en su sociedad. Si estaba delicioso, no iba a preocuparme por los géneros. No pasó mucho tiempo antes de que la de cabello rosa se llevara de maravilla con las goblinas de la aldea. Estaban tratando de aprender lo más posible de ella, estaba seguro. Era agradable tener otra influencia positiva en la aldea. Todo termina bien, supongo. La carne asada del festín que tanto anhelaba, y nuestros nuevos invitados estaban felices de comer y beber con nosotros. Continuará.